y voy a abrir la presentación de hoy. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Sí, profe. Genial. Entonces, esta pantalla tiene un fondo negro porque estamos de luto en este capítulo, ya que este es el último capítulo que don Sir César Izquierdo nos da clases. Hasta aquí llegan sus videos, hasta este tema. Entonces, pues ya para el resto de los capítulos de física no vamos a tener sus aportes, lamentablemente. Entonces, por eso un fondo negro. Ahora sí, este capítulo se llama inductancia. Para hablar de la inductancia voy a definir varios conceptos nuevos para que a la hora de pues, entender los ejercicios o entender la materia, sepamos de qué es lo que estamos hablando. El primero que me gustaría definir es lo que llamamos autoinducción. Todo este tema de inducción está ligado al capítulo 3 anterior, el que ya estuvimos en el examen, en el cual si tenemos un flujo magnético variable en el tiempo, tenemos una FEM inducida y por lo tanto hay una corriente inducida. Bueno, son conceptos que vienen muy ligados al tema de inducción. La autoinducción la vamos a definir como que una corriente que cambia en el tiempo en un circuito produce una FEM inducida que se opone al cambio de esa corriente. Es la misma idea de oposición. Recuerdan que les acabo de decir que todos tienen una resistencia, que es la capacidad de oponerse a la corriente. Luego tenemos la capacitancia, que es la capacidad de almacenar campo eléctrico. Y ahora sabemos que también existe la inductancia, la capacidad de almacenar campo magnético. Veámoslo de una manera sencilla. Para almacenar este campo magnético hay que oponerse a un cambio para poder así generar una FEM. ¿Se acuerdan? Ley de Lenz. Entonces, la autoinducción es la capacidad en un mismo circuito de oponerse al cambio de la corriente por la ley de Lenz, que siempre se van a oponer al cambio. Entonces, cuando se empieza a generar un campo magnético, inmediatamente el mismo circuito dice voy a generar un campo magnético en contra para restar el cambio. Eso es la autoinducción, la autocapacidad de un circuito de generar una corriente inducida, una FEM inducida, para oponerse al cambio del circuito inicial. Ya lo vamos a ver con dibujos. Luego está el inductor, es otro término diferente. El inductor es el elemento que es capaz de almacenar energía en forma de campo magnético. El capacitor era el elemento capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. El inductor es el elemento capaz de almacenar energía en forma de campo magnético. Son como análogos. Luego tenemos la inductancia mutua, que es la capacidad de generar una FEM en una bobina con respecto a otra bobina. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vean que es un concepto diferente hablar de inductancia mutua que hablar de inducción o autoinducción, que termina siendo lo mismo. Autoinducción o inducción en la literatura siempre se trata igual, pero inducción mutua es diferente, es entre ya dos bobinas. Y luego estaba la FEM inducida, que ya la hemos conocido. La FEM inducida, en este capítulo siempre se va a tratar a la FEM que se generó a partir de un flujo variable, como lo vimos en el capítulo 3. ¿Por qué lo menciono si es un concepto que ya habíamos visto? Bueno, porque pasa en el libro, en la literatura de este libro, el que utilizamos, el Serway, que en este capítulo el autor le llama FEM a la FEM como una batería o una fuente de corriente o una fuente de tensión externa, le llama FEM. Pero a la que se refiere, a la inducida, él le llama FEM inducida. Normalmente yo le llamo fuente a la batería o elemento que genere electricidad que siempre fuera del circuito, el que siempre hemos representado como algo así. Como algo así. Esto yo le llamo fuente. Fuente de C, por ejemplo. O le llamo también de batería. Es externo, externo. Pero en el libro, el autor le llama esto FEM. Y cuando habla
de lo que se genera la FEM debido a un arrollado de cable y un campo magnético variable, a esto el autor le llama FEM inducida. Entonces hago como la anotación para que cuando estudien este capítulo sepan que no siempre que les hablen de FEM es la inducida, sino que el autor hace esa referencia y un poco fea. A mí no me gusta. Yo a esto le llamo, como les dije, fuente o batería externa. Entonces por eso lo menciono. Y vamos a ver unas ecuaciones muy básicas. Vamos a definir la autoinductancia. Entonces la autoinductancia de un elemento, que lo vamos a representar con una letra L, así como la capacitancia lo representamos con una C, a la inductancia con una letra L, y lo vamos a tomar en cuenta como el número de vueltas por el flujo magnético entre la corriente. Recuerden que la corriente es la corriente que digamos, que la que va a generar un campo magnético. Es la autoinducción, recuerden, la autocapacidad de oponerse a la corriente. Entonces esta corriente va a ser la del circuito. Ahora, podríamos también definir la FEM inducida a partir de su inductancia en un circuito. En vez de hablar del número de vueltas por la derivada del flujo magnético, como lo hemos visto siempre, basado en esta relación que acabamos de hacer, podemos expresarlo de esta manera, donde realmente la FEM se puede decir que es menos la inductancia del cambio en la corriente en el tiempo. Entonces, esta fórmula y esta fórmula y esta fórmula terminan siendo las mismas, pero pues vale la pena mencionarlas que son las más importantes. Es la FEM escrita en términos de la inductancia, y vean que la inductancia viene a ser el cambio del flujo magnético entre la corriente, y de ahí viene una derivada extra y sale esta otra, una regla de la cadena. Como decir algo así. La inductancia es igual a N por el flujo del campo magnético en términos de la corriente, para verlo en su forma diferencial. Ahora, la FEM es igual a N, el cambio del flujo magnético en el tiempo. Entonces, esto de aquí yo lo podría expresar como N por el cambio del flujo magnético en términos de la corriente por la corriente en términos del tiempo. Y esto de aquí, ¿lo ven? Es mi inductancia. Entonces esto termina siendo lo mismo. Y aquí está en su forma si todo es, digamos, constante. Ya después de, si todo, nada es, digamos, variable en términos de la corriente. Ahora, aquí les dejo las herramientas útiles para este capítulo. Derivadas, el concepto de flujo magnético que lo hemos utilizado en el capítulo anterior, las leyes de Kirchhoff, porque vamos a empezar a hacer análisis de circuitos, primero en DC y en el capítulo 5 lo haremos en AC, con corriente alterna, con corriente directa. AC es corriente alterna y DC es corriente directa. Y finalmente, un poquito de ecuaciones diferenciales. Recuerden que ecuaciones diferenciales no es requisito del curso. Por lo tanto, si la forma en la que vamos a ver la solución de las ecuaciones diferenciales va a ser como una cortina mágica. O sea, vamos a decir que siempre que tenemos esto, es lo mismo a tener esto otro, que es la solución de la ecuación diferencial. Porque como no es requisito, no podemos pedirles que sepan resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, todos los ejercicios van a estar hechos de tal manera en que nunca se haya que resolver una ecuación diferencial. ¿Todo claro hasta aquí? Bueno, hemos visto unos conceptos nada más. Ok, voy a continuar. Entonces vamos a encontrar la inductancia de un elemento para ver cómo lo obtenemos. Entonces tenemos este ejercicio. Dice, con frecuencia los cables coaxiales se usan para conectar dispositivos eléctricos como su sistema de video y la recepción de señales de sistemas de televisión por cable. Modele un cable coaxial largo como dos cubiertas conductoras cilíndricas delgadas y concéntricas de radio AB y longitud L, como un delgado cascarón cilíndrico con conductor de radio B, concéntrico con un cilindro sólido de radio A, es decir, este cilindro, y tiene concéntrico este otro cilindro hueco, digamos, que es así como solo delgadito, muy delgadito, y este sí tiene como un grosor. ¿Cómo se muestra en la figura? Los conductores portan la misma corriente I en direcciones opuestas.
calcule la inductancia L de la longitud L de este cable. Entonces tenemos un cable, vean que no tenemos específicamente un elemento que uno diga, ah, sí, es como el capacitor, son dos placas paralelas. Recuerden, cualquier elemento podría tener una inductancia o una capacitancia e incluso tienen resistencia. Cualquier cosa que nosotros en términos eléctricos utilicemos. Entonces vamos a encontrar cuál es la inductancia de este cable. Entonces, partimos del flujo magnético. Recuerden, el flujo magnético es igual a la integral del campo magnético producto punto el diferencial de área. ¿Y cuál es el área que nos va a tocar de interés? Bueno, el área que nos interesa es el área por el que pasa el campo magnético constante, que es esta área de aquí. Esta área, recuerdan la definición de campo magnético para un conductor largo. Campo magnético es igual a nu sub 0 por I entre 2 pi A. Entonces, entre A era a lo largo, a qué tan lejos estemos. Voy a llamarle R mejor. R. Qué tan lejos estemos del centro. Entonces, si lo ven, el campo magnético, como siempre lo hemos visto, en esta zona está a la misma distancia R que en esta zona, y que en esta zona, y que en esta zona. Pero el campo magnético aquí es un poco más intenso porque está más cerca, pero hacia abajo es constante totalmente sobre ese eje. Entonces eso quiere decir que si integramos esto, el L es constante y solo hay que integrar en dr, que sería dr desde el centro hacia lo largo. Si hacemos esa integral del flujo y cambiamos el campo magnético por esto, que es el campo magnético de un alambre largo, llegamos a esta expresión. Y si lo integramos desde A hasta B, estamos integrando exactamente esa área que queremos, desde A hasta B. Y vean que B se mide desde aquí. Y A se mide desde aquí también. Entonces, por eso hacemos desde A hasta B. Ahora, si integramos desde A hasta B, esa ecuación que tenemos ahí, la integral, tenemos, todo esto es constante, el nu sub 0, el I, el 2pi y el L. Y solo queda entre la integral 1 sobre R de R. Si eso lo integramos, da logaritmo de B sobre A y tenemos toda esta expresión del flujo magnético. Ahora recuerden, la inductancia es el número de vueltas por el flujo magnético entre la corriente. Y finalmente, pues aquí no hay número de vueltas, aquí no hay nada que se repita varias veces, entonces n es igual a 1. Y entonces solo cancelamos la corriente y tenemos este término. Lo importante de este ejemplo, que es, vean que sigue la misma línea que hemos hecho durante el curso, hasta las mismas integrales. La gracia de este ejemplo es darnos cuenta que al final la inductancia no depende de nada más que variables físicas del elemento. ¿Cuáles variables físicas? Depende del L, depende del largo que tenga ese alambre, depende de el B, es decir, de qué tan largo sea este radio, depende de la, de qué tan grande es también este radio, y de constantes. Si lo ven, nunca depende ni del campo magnético, ni depende de la corriente, ni depende de ninguna variable propia del circuito, como la tensión eléctrica tampoco. Entonces esa es una forma de darnos cuenta si nuestras inductancias han sido calculadas de manera correcta. Si no tiene una dependencia de algo externo a sus variables físicas, como sus dimensiones, pues entonces está bien. No tiene que depender de nada más que sus dimensiones. ¿Tienen alguna pregunta? Que continúo entonces. Sí, Ok, genial. Entonces ya vimos que la inductancia es la propiedad de cualquier material. Ahora, vamos a introducir el segundo término, que era el inductor. Entonces, vamos a hacer un recuerdo un poquito de circuitos. Recuerden que ustedes en Física 2 llevaron circuitos y circuitos hasta con capacitores. Entonces, vamos a recordar los elementos pasivos que teníamos. Tenemos
el resistor, que es el elemento que tiene una resistencia. Tenemos el capacitor, que se suele ver de esta manera, que es el elemento que tiene una capacitancia. Y ahora vamos a integrar el inductor, que es el elemento que tiene una inductancia asociada. Y lo dibujamos como un arrollado de cable. Entonces por eso tiene este simbolito, como si fuera un arrollado de cable. Porque la mayoría de los inductores son arrollados de cable, para que tenga una inductancia grande. Un conductor recto, a pesar de que tiene una inductancia asociada, es una inductancia muy, muy baja versus la que podemos lograr haciendo un arrollado de cable. Por eso es el símbolo. Y luego tenemos elementos activos, que son elementos que generan corriente eléctrica, como por ejemplo las fuentes de alimentación, baterías, fuentes de tensión eléctrica, o no sé, un tomacorriente, algo así, cualquier cosa que nos dé energía eléctrica. Esta es la que siempre dibujamos como pues, una fuente de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, la diferencia más importante es que en los elementos que son activos, la corriente fluye del menos hacia el más. En cambio, en los elementos que son pasivos, porque consumen energía, por eso se llaman pasivos, no porque, y estos se llaman activos porque entregan energía, ellos tienen una polaridad que depende o que es definida propiamente por el sentido de la corriente y siempre va de más a menos. Siempre recuérdenlo de esta manera. El elemento activo genera, entonces va de menos a más. Y el elemento pasivo consume, entonces va de más a menos. Esa es la forma de siempre recordarlo. Ahora vamos a tener circuitos donde aparezcan estos tres elementos. Entonces aquí para los amantes y los fans de los circuitos, este es el capítulo de ellos. Para los que no son tan fan, pues ni modo, a veces toca aprender cosas nuevas que no nos gustan. Ok, entonces vamos a ver nuestro primer circuito. Y es un circuito que necesita interruptores para hacer el momento en el que algo cambie. Porque si recordamos la definición de autoinducción, es cuando una corriente variable en el tiempo entra en el circuito. Es decir, cuando algo cambia en la corriente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, generar cambios en la corriente. Entonces, vamos a suponer este circuito. Este circuito, vamos a ver, primero ver esta malla, que es la que está conectada. Vean que aquí esto es un switch que puede estar entre A y B, y este es un switch de otro tipo que puede estar o abierto o cerrado. Cerrado sería haciendo un corto aquí y abierto es como se muestra en la figura. ¿Lo ven? En los enunciados de los ejercicios nos van a decir el switch S1 está abierto, el switch S1 está cerrado, el switch S2 está en A, el switch S2 está en B, y así nos van a decir. Con eso nosotros vamos a poder saber si el switch está conectado aquí o si está conectado aquí. Podría estar en alguno de los dos, no puede estar en los dos a la vez. E igual este, o está abierto o cerrado, no puede estar en los dos a la vez. Haciendo esto de esta manera, vamos a dejar este conectado aquí y este lo vamos a dejar abierto. Si se dan cuenta, si está abierto, no hay forma de que fluya corriente, porque el circuito está abierto. Y recuerden, para que conduzca corriente, la corriente tiene que regresar por donde vino. Entonces, si salió de la fuente, regresar a la fuente. Después, más adelante, vamos a hablar, cuando terminemos el curso, de qué es lo que realmente pasa al momento de una corriente. Porque la verdad es que no salen electrones de aquí y dan la vuelta. Eso no sucede en la vida real. Pero es la forma en que nos ayuda más fácil a ver las cosas. Pero hasta el final del curso hablamos de eso. El final del curso siempre es para decir, oh, qué loco que es todo, el universo es extrañísimo. Eso es el final del curso siempre. Muy bien, regresando al ejercicio, tenemos este cerrado y esto abierto. Entonces no hay corriente. Entonces al inicio no hay corriente. Cuando yo llego, inmediatamente yo cierro este switch, empieza a haber corriente. Pero tenemos a nuestro elemento más rebelde de todos, el inductor. Y recuerde lo que hace el inductor, oponerse al cambio de corriente.
Eso es lo que siempre hace nuestro inductor, oponerse al cambio de corriente. Entonces, si no estuviera el inductor y solo estuviera un resistor, la corriente hace plum y una vez llega a su valor máximo. En menos de un segundo. Apenas yo cierro el switch, llega a su valor máximo. Pero por culpa de existir el inductor, la corriente no va a llegar a su valor máximo en un solo instante. Le va a tomar un tiempo llegar al valor máximo. Por decirlo así, si yo viera una gráfica de la corriente en el tiempo, donde aquí es el tiempo, aquí es la corriente. Justo cuando cierro el switch, aquí en t igual 0, vean que antes de cerrar el switch, la corriente era 0. Y justo cuando yo cierro el switch, la corriente hace esto. Y llega a su valor máximo. Llega a su valor máximo. Así. Eso hace la corriente. Si no existiera inductor, la corriente haría esto. Inmediatamente cierro el switch, llego a la corriente máxima. Eso sería, recuerden, si no hubiera inductor. Pero el inductor, como lo que hace es oponerse a los cambios de corriente, provoca que la corriente nos vamos oponiendo, hasta que al final la corriente fue creciendo y llegó a su valor máximo. Eso es lo que hace el inductor. Ahora, ¿cómo representamos ese comportamiento de manera matemática? Bueno, lo que hay que hacer es una malla de Kirchhoff, desde aquí hasta aquí. Si hacemos esa malla de Kirchhoff, sería la forma en que yo hago las mallas son la siguiente, que es la forma así, hormiguitas para los que no son buenos en circuitos, pues puedan igual hacer las mallas. Yo vengo aquí caminando con la hormiguita, me brinco esto y salí por el positivo. Entonces pongo positivo, porque es lo que vale esa tensión eléctrica. Sigo caminando con la hormiguita, y llego a la R y ahora, ¿cómo me la brinco? ¿Pero por dónde salgo? Bueno, recuerden, la corriente, por los elementos activos, la corriente sale del menos al más. Entonces la corriente lleva esta dirección. Si la corriente lleva esta dirección y este es un elemento pasivo, este va por el más y el menos. Genial. Entonces vengo aquí, me lo brinqué y salí por el menos. Entonces pongo menos lo que vale esta tensión eléctrica, que vale VR. Y VR por ley de Ohm es lo mismo que I por R. Entonces por eso pongo I por R. Sigo con la hormiguita, me brinco este otro elemento, este elemento que era un elemento pasivo. Entonces también más y menos. Como salí por el menos, menos L de I de T. ¿Por qué L de I de T? Porque si nos acordamos la primera fórmula, la tensión que se va a generar en el inductor es la FEM inducida por la autoinductancia. Y si vamos a la primera diapositiva del día de hoy, habíamos definido la inductancia, la FEM que se podía generar en un elemento como la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo. Esto tiene unidades de volts. Esto es exactamente la tensión o la caída de tensión eléctrica que tenemos entre estos dos terminales. Entonces, por eso menos L de I de T. Profe, Dime, ¿y por qué la ecuación primera de la FEM tiene un menos? ¿por qué la ecuación primera de la FEM tiene un menos? Ajá, la que acaba de mostrar hace un momento. Esta, ¿por qué tiene este menos? Sí. Ok, es que este menos nos recuerda a que se oponía al cambio de la corriente. Este menos nos daba la FEM. Por la ley de Lenz nos iba a dar la dirección. Aquí nosotros no lo tomamos en cuenta porque cuando yo definí que este elemento era pasivo, ya definí de una vez este menos incluido. Digamos, dentro de las dos ecuaciones ya sabemos que es pasivo, entonces por eso como que todo encaja de manera perfecta, que ya nada más tenga que ver su magnitud. Y el signo me lo dio el elemento pasivo. ¿Está bien? Ok, gracias. Es eso, cuando lo definimos como elemento pasivo, ya estamos tomando en cuenta su menos. Entonces, por eso aquí está el menos, es el mismo. Es por eso. Después, ahorita van a ver,
Me gustaría eso mostrárselos en vivo y a todo color con un circuito. Ojalá cuando ya regresemos de nuevo al aula, que es más divertido. Y les llevo un circuito construido con unos inductores que tengo. De hecho, si no está muy desordenado, ahorita les enseño unos inductores, pero no chepeen en el fondo de mi cuarto porque está hecho un desastre. Ok, entonces estábamos haciendo esto. Listo, encontramos la malla con el camino de la hormiga. Cuando la hormiga regresa a donde partió, decimos igual a 0. Así es como yo hago las FEM, perdón, así es como yo hago las mallas de Kirchhoff, y así nunca se me olvida cuál es la polaridad de los elementos, ni cuál es con menos y cuál es con más. Porque nunca en un ejercicio les van a decir este es más y este es menos, este es más y este es menos. Solo el de la fuente siempre. Ustedes deberían poder comprender cuáles son los signos que tiene los demás elementos. Ok, y ahora que tenemos nuestra malla de Kirchhoff, tenemos esta ecuación que para los que están llevando ecuaciones diferenciales en este momento, se darán cuenta que esta es una ecuación diferencial y para los que ya lo llevaron, supongo que ya los hayan dado cuenta, donde la variable x es la corriente y aquí tenemos el de x de t. O sea, tenemos una ecuación que depende a su vez de su derivada. A eso se le llama una ecuación diferencial. Como este curso no pide requisito de ecuaciones diferenciales, aquí hay que hacer algún método para resolver una ecuación, para resolver esta ecuación diferencial, ya que depende de la derivada. Hay varios métodos, unos muy sencillos, otros más complicados, y el que resuelve absolutamente todo, que se llama Laplace. Ese resuelve cualquier tipo de ecuación diferencial. No vamos a resolver la ecuación diferencial aquí en clase, porque si no tienen las bases suficientes y no es requisito, entonces sería salirme del plan del curso. Entonces, lo que voy a nada más mencionar es que cuando uno resuelve una ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial siempre es una ecuación en este caso de la corriente, que es mi variable x. Entonces, si yo resuelvo una ecuación diferencial para mi variable x, que es la corriente, al final la solución va a ser una ecuación que dependa del tiempo, porque era la derivada con respecto al tiempo, de la corriente. Eso es lo que siempre voy a obtener de esta ecuación diferencial. Y de cualquier ecuación diferencial, siempre que yo la solucione, voy a obtener una ecuación de la variable x en términos de la derivada que uno quería. Es decir, una ecuación en el tiempo, ya no que dependa de la derivada. Eso es lo que uno siempre obtiene de solucionar una ecuación diferencial. Ahora, si yo soluciono esta ecuación diferencial, por algún método extraño que no vamos a ver porque no es parte del curso, yo llego a esta ecuación, donde la corriente es igual a la FEM o la energía externa, ven que le puso símbolo de FEM en el libro, pero yo le digo la fuente, entre la resistencia del circuito por 1 menos E a la menos RT entre L. ¿Lo ven? Aquí está el tiempo, la corriente en términos del tiempo. Eso fue lo que obtuvimos de la ecuación diferencial. Si yo grafico esto en el tiempo, obtendría exactamente la ecuación o la forma de onda que yo dibujé hace un rato de cómo se comportaba el circuito. Donde justo en t igual 0, justo cuando se cierra el interruptor, la corriente hace esto. Y llega a un valor máximo. Y máximo. Llega a ese valor máximo. Ok, esta forma de onda corresponde a este 1 menos E a la menos RT entre L, esta forma de onda. Y este I máximo corresponde a este entre R. Este es el I máximo. Y esta es la forma de la onda, que tiene esta forma. Entonces eso es bueno apuntarlo, saber que esto representa la corriente máxima y esto de aquí representa la forma de la onda. Ahora, ¿cuánto tarda esto en cargarse? O sea, ¿cuánto tiempo tarda el inductor en llegar a la corriente máxima? Bueno, eso va a depender propiamente de su R y su L. Y lo podemos ver en nuestra ecuación como que aquí está el R y aquí está el L. ¿Lo ven? Están dentro de la exponencial. Son los que afectan la velocidad de la exponencial. Si nosotros tomamos el tau L
como la constante de carga de la corriente del inductor igual a L, esto nos sirve para tener una medida de qué tan rápido se carga ese inductor. Y vamos a decir que un inductor se carga cuando llega a su corriente máxima. ¿Y por qué vamos a decir que se carga? Bueno, porque recuerden que un inductor es un arrollado de cable, es decir, en su centro hay campo magnético y cuando la corriente es máxima, el campo magnético adentro es máximo. Y se acuerdan lo que les dije al puro inicio también, que el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico y el inductor almacena energía en forma de campo magnético. Así es como, por eso decimos más bien que el inductor se carga cuando llega a la corriente máxima. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en cargarse? Aproximadamente, esto es una aproximación, pero es muy normal utilizarla, aproximadamente 5 tau L es el tiempo en el cual la corriente llega al valor máximo. Es decir, como por aquí está tau L, que de hecho, si yo evalúo esta ecuación, esta y esta son la misma, una en términos de tau L, ven que si yo en T pongo tau, tau entre tau da 1, E a la 1 es, pues, E a la menos 1 es un valor que es cercano a los 0,3, 37, 38, 37 van a poner, está por ahí, 0,337. Y 1 menos 0,37 es 0,62. Más o menos, cuando yo evalúo en TL, voy por el 0,632%. Como por ahí tengo que andar. Ese es el número mágico. 0,32, como por ahí. Por ciento de la corriente. Pero cuando yo evalúo 5 tau L en esta ecuación, eso me da aproximadamente 0,99. O sea, me da aproximadamente el 100%. Entonces, eso es lo que tarda ese inductor en cargarse. 5 tau L. 5 constantes de carga de corriente del inductor. Eso es lo que así se llama ese tau. Constante de carga de corriente del inductor. ¿Alguien esto lo ve, le parece parecido a algo que ya habían visto? ¿Alguien lo puede asemejar a algo que ya vieron en física 2? ¿No se les parece que esta misma ecuación es exactamente igual, la forma, 1 menos C a la menos C a tau a la menos T entre tau de algo? O sea, esta forma aquí no se les parece algo. Yo creo que se veían circuitos RC, ¿verdad? Creo. Exactamente. Si viéramos un circuito que fuera los que ustedes vieron en física 2, que son exactamente iguales, un switch con un resistor, un capacitor, tenemos aquí la fuente. Si nosotros nos pedían calcular la tensión del capacitor, o sea, este más menos, esa forma del capacitor tenía la forma de VC en el tiempo es igual a E por 1 menos C a la menos T entre tau, pero tau del capacitor. Esta era la forma de carga, la ecuación de carga del capacitor. Bueno, esta es la ecuación de carga del inductor. Tienen exactamente la misma forma porque, como les dije, son elementos como análogos, o sea, como hermanillos gemelos, ¿verdad? Uno se hizo ingeniero, otro se hizo abogado. Así funciona esto. Nada más que para el capacitor es tensión eléctrica y para el inductor es su corriente eléctrica. Esa es la gran diferencia entre los dos. Esta ecuación es muy importante porque, como les dije, la ecuación de carga del inductor. ¿Todo bien hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿O hay preguntas, más bien? Ok, genial. Voy a continuar entonces. Hoy vamos ahorita a terminar la clase para no hacerla muy pesada. Ahora, tenemos ahora el siguiente caso. Ahora vamos a analizar el caso 2.
Ya analizamos el caso 1, que fue con el switch aquí, conectado en A, y con este aquí, justo cuando lo cerré, y si viéramos la gráfica en el tiempo de la corriente, la corriente cuando lo cerré en T igual 0, la corriente empezó a cargar y llegó a su valor máximo. Ahora que la corriente está en su valor máximo, esa es la corriente que fluye por este circuito, ya en su valor máximo. Y ahí va a seguir por el fin de los tiempos hasta que haya un cambio en el circuito, porque como la corriente ya es constante, ya no hay cambios en la corriente, por lo tanto el inductor ya no hace nada. Ya él está ahí tranquilito, ya se le pasó la etapa de rebeldía. Entonces está ahí y esta corriente es constante, que es la corriente máxima que va a pasar ahí. Y ahí se va a quedar por el fin de los días. Ahora, ¿qué pasa si cuando estaba ahí, súper constante, súper chill, que nada le cambiaba la forma de pensar en la vida? Cambio este interruptor de A a B. Si hago eso, ahora cierro aquí. Y ya no está conectado a la fuente. Es decir, mi circuito ahora es este de aquí, con el inductor y el resistor. Ahora ese es mi circuito, ya no este. Y el inductor estaba totalmente cargado de corriente. Pero vean, ya no hay fuente, ya no está el elemento que antes entregaba energía. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder físicamente en este momento? Bueno, físicamente lo que va a suceder es que el inductor va a decir, no, suave, ¿cómo que ya no hay fuente? ¿Cómo que ya no va a haber corriente? No, entonces yo entrego la corriente para evitar el cambio, porque como siempre el inductor, recuerden, se opone a los cambios de corriente. Aquí, cuando yo cerré este switch, en el caso anterior, generé un cambio de corriente, generé un cambio de querer ir de 0 a la corriente máxima. Ese fue el cambio que quise generar. Ahora cuando pasé de A a B, lo que estoy pidiéndole al circuito es cambie de la corriente máxima a 0. Pero como el inductor es un rebelde, le encanta el punk rock y siempre anda haciendo destrozos en la calle, se opone al cambio. Entonces él va a entregar corriente para satisfacer o intentar oponerse al cambio de ir perdiendo corriente. Si yo graficara eso en el tiempo, sería lo mismo que ver algo así. Voy a graficarlo aquí. Primero aquí, recuerden, se había cargado. Llegó a su valor máximo. Este cambio fue aquí en t igual 0. Y en t igual t2, cambié esto de acá hasta acá. Y t igual t2 lo voy a poner dibujar aquí. Ahora, esto estaba cargado, y cuando yo llegué a t igual 2, y en ese momento yo cerré el circuito para este lado, vean que ya no hay fuente. Cuando ya no hay fuente, no debería porque haber corriente, porque este era el que entregaba la corriente. Entonces, el inductor, como ya tenía energía almacenada en forma de campo magnético, agarra esa energía almacenada y se opone al cambio en la corriente. Entonces, la corriente, en vez de caer directamente a 0, cae de esta manera. Si no hubiera inductor, a la hora que yo cierro este switch, la corriente hubiera hecho esto. Y si no hubiera inductor, a la hora que yo hago este segundo switch, la corriente hubiera hecho esto. O sea, se enciende y se apaga. Pero el efecto del inductor provoca que se encienda lentamente o se llegue a cargar a un valor máximo con un cierto tiempo, y a la vez, cuando cambio este elemento, el inductor entrega la energía que tenía hasta que se le acaba y ya se acaba la corriente que hay por el circuito. Es decir, que durante algún tiempo la corriente sigue saliendo de esta manera porque este elemento sigue siendo un elemento pasivo. Tenía esta polaridad. Perdón. Cuando se estaba cargando tenía esta polaridad.
Y cuando, esto es cuando se estaba cargando. Pero cuando él se empieza a descargar, vea que la corriente estaba máxima en este sentido y se empezó a hacer cada vez más pequeño. Entonces, la forma de oponerse a ese cambio es inyectar corriente en este mismo sentido. La misma idea que siempre hemos hecho con los campos magnéticos y entender la ley de Lenz. Entonces, como la corriente va en este sentido, él va a entregar corriente en este mismo sentido para evitar o para más bien oponerse al cambio en la corriente. Como él ahora entrega corriente, se vuelve un elemento activo y la polaridad cambia de dirección. Eso es algo que pasa durante la descarga. La polaridad del inductor cambia porque se volvió un elemento activo. Empezó a entregar más bien él la energía. Y esa corriente empieza a hacerse cada vez más pequeña y cada vez más pequeña en el tiempo, hasta que se descargue totalmente la energía que había dentro del inductor. ¿Tienen alguna pregunta? Está muy complicado esto. Opiniones sinceras. Voy a interpretar ese silencio como que sí, pero que a la vez facilísimo. Una estudiada y lo logran. Buenísimo, me encanta esa interpretación. Ok, ahora, si vemos esta gráfica, que una vez más recuerden cómo se comporta la corriente en el tiempo, ¿cuál sería la ecuación matemática asociada a este comportamiento que le llamamos descarga? Descarga del inductor. A este se le llama carga, la carga del inductor y a este descarga. Y la carga ya vimos que tenía esta ecuación. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la descarga? Bueno, si pensábamos en la ecuación de la descarga del inductor, sería hacer una malla donde tenemos este más menos, teníamos igual este más menos, perdón, este se le había dado vuelta, ¿se acuerdan? Vamos a ver. Ajá, este se le había dado vuelta, ¿se acuerdan? Porque se había vuelto elemento activo. Entonces este sale por el menos, este sale por el más. Y entonces lo ponemos de esta manera. ¿Se acuerdan? Que nada más siempre omitimos el menos porque el menos ya estaba dentro de que era un elemento pasivo. Entonces, como ya no es elemento pasivo, entonces ya no tiene el menos. ¿Lo ven? Se le dio vuelta a esta polaridad. Entonces, esta es la ecuación, sería, viene por aquí, salto este elemento, salgo por el menos, pongo por el menos, salgo este elemento, salí por el más, pero ¿se acuerdan? Ya había un menos antes. Entonces sería, perdón, salgo por el más y ya había un menos antes y quedan en la misma, Prof. ¿cómo se llama? Magnitud. Dime. Ah, no, que sí, que se tomaba como absoluto, ¿verdad? Solo se le Ajá, ponía el más por donde salía. exacto, sí. Exactamente. Ahora, si resuelvo esa ecuación diferencial, vamos a llegar a esta otra ecuación, que es, recuerden, resuelvo la ecuación diferencial, me tiene que dar una ecuación que dependa del tiempo, porque aquí la derivada es con respecto al tiempo, y al final voy a tener una ecuación de la corriente con respecto al tiempo, que si yo graficara esta ecuación, sería lo mismo que graficar lo siguiente. Sería lo mismo a graficar lo siguiente. Estamos en la corriente máxima y luego aquí donde se cambió el switch, que era T igual T2, cae esta forma. Esta forma que están viendo es lo mismo que esta exponencial. Y este valor máximo, vean que sigue siendo el valor máximo de la parte anterior. ¿Lo ven? Sigue representándose como el máximo.
Entonces, así es como decae la corriente. Así es como funcionan los circuitos con inductores. Si lo ven, son análogos a los circuitos con capacitores. La diferencia está en que en el capacitor se cargaba una tensión eléctrica, se cargaba un campo eléctrico en su interior en el tiempo, y con los inductores se carga una corriente eléctrica, se carga un campo magnético en su interior. Esa es la gran relación entre los dos. Ok, para terminar temprano, vamos a ver un ejercicio y con eso nos vamos después de esto. Ahora, como estamos hablando de corriente en el inductor, pero la tensión del inductor es lo que uno normalmente mediría en un circuito, porque medir la corriente es un poco difícil. Realmente es como muy inestable, tiene mucha percepción al ruido, y hacer pues mediciones directas de corriente realmente no se pueden. Los multímetros, cuando miden corriente, realmente miden tensión de un resistor en serie. Eso es lo que hacen. Entonces, no nos gusta hablar de corrientes en el mundo de los eléctricos. Como de ver señales en el tiempo, no nos gusta hablar de corrientes. Eso es lo que me refería. Obviamente la corriente siempre está ahí, pero cuando hacemos gráficas en el tiempo, hablar de gráficas en el tiempo, la corriente no son muy apropiados. Entonces, si agarramos este término, que era L por la derivada de la corriente, y hago la derivada de esto de aquí, y lo multiplico por L, voy a encontrar cuál es la ecuación de este inductor, pero de la tensión eléctrica del inductor. Recuerden, el inductor tiene corriente y tensión eléctrica. El resistor tiene corriente y tensión eléctrica. Si hago eso, esta es la ecuación de la corriente, de carga de la corriente, y esta sería la ecuación de la derivada. ¿Qué quiere decir esto? Estas ecuaciones. Vean que este es el instante en el cual se cerró este switch, es decir, se empezó a cargar el inductor. A la hora que se empezó a cargar el inductor, justo en ese momento donde empieza la corriente a fluir, aquí hay una malla de Kirchhoff, ¿lo ven? Es decir, lo que hay aquí tiene que siempre estar distribuido entre esto y esto. Entonces, si la corriente es muy baja, la tensión eléctrica de este resistor es muy baja. Y recuerden, la tensión de esto y esto siempre tiene que ser igual a esto, por la malla en la que estamos. Entonces, si esta corriente es muy baja, esta tensión es muy baja, entonces todo lo que hay aquí de fijo tiene que estar en el inductor. Y tiene sentido con la ley de inducción. ¿Cuál sería el momento en el cual hay un cambio más rápido? Y pues en el momento en el que no había nada y después había algo, que fue justo en este pequeño instante. Ese cambio es tan rápido que eso hace que la FEM inducida en el inductor sea máxima. Por eso al inicio empieza en máximo. Y luego, mientras la corriente se va estabilizando, es decir, se va haciendo cada vez más cerca de su valor constante, pues hay cada vez menos que oponerse al cambio. Entonces cada vez cae más esa tensión eléctrica. Recuerden, una cosa es la corriente eléctrica y otra cosa es la tensión eléctrica. Les digo tensión eléctrica, aunque estoy seguro que en toda su vocación siempre le han dicho voltaje, pero voltaje es lo mismo que tensión eléctrica, nada más que el término correcto es tensión eléctrica. Entonces, si vamos a hacer matemática de manera correcta, también hablemos con los términos correctos. Ok, entonces esas gráficas es para entender cómo se comporta eso. Porque cuando ustedes vayan al laboratorio, ustedes nunca van a medir la corriente del inductor, siempre van a ver la tensión eléctrica del inductor. Entonces, para que la interpreten. Finalmente, así como dijimos que el elemento que era un inductor almacenaba energía en forma de campo magnético, nosotros podemos calcular cuánta es esa energía mediante esta ecuación, que depende de la corriente máxima que fluya por el circuito o la que fluya en ese momento, y esa va a ser la energía que tengamos en ese momento, o la energía máxima cuando la corriente es máxima. Y vean que depende de la inductancia y depende de la corriente. Esta es la fórmula de energía. Ahora, si habláramos de una fórmula de densidad de energía, es decir, energía entre volumen, podemos hablar de esta fórmula, en la cual vean la energía por unidad de volumen es igual al campo magnético.
al cuadrado entre 2 u sub 0. Es decir, la energía depende del campo magnético que hay dentro del inductor. Entonces, por eso es que de ahí es donde saca la energía el inductor para cuando él se está descargando, evitar que se descargue inmediatamente. De ahí viene la energía del campo magnético. Y ahora hagamos este primer circuito y con este circuito nos vamos. ¿Está bien? Un último ejercicio, un último esfuerzo. Un último ejercicio y era el primero. Qué bueno. Ok. Dice, un inductor. No, este era el segundo ejercicio, ya me acordé. Un inductor de 140 milihenrios. Esa es la unidad de inductancia, henrios. Esa es la unidad de inductancia, henrios. Y se expresa como una H. Entonces aquí tenemos milihenrios. Y un resistor de 4.9 ohms están conectados con un interruptor a una batería de 6 volts, como se muestra en la figura. Y este es el circuito que nos dan. Si el interruptor se coloca en A, conectado a la batería, ¿cuánto tiempo transcurre antes de que la corriente alcance los 220 miliamperes? Muy bien. Entonces nos están pidiendo cuál es el tiempo en el cual la corriente llega a 220 miliamperes. Entonces, como me dicen que está en A, vean, tenemos una batería con un inductor y con un resistor. Estoy en un proceso de carga, porque tenemos estos tres elementos involucrados. Si yo hago esta malla de Kirchhoff y a esa malla resuelvo la ecuación diferencial, llego a esta ecuación, que es la ecuación que les di yo de la corriente. Esta ecuación es una ecuación que se utiliza dentro del formulario. Tenemos eso. Entonces ya, con nosotros decirnos que está en A, ¿lo ven? Si el interruptor se coloca en A, ya nos están diciendo, estoy cargando el inductor. Si estoy cargando el inductor, entonces yo digo, ok, la corriente es igual a la valor de la batería entre la resistencia por 1 menos E a la menos T entre tau. Y tau vale L entre R. Todas las variables del circuito las conozco. Solo me falta despejar la corriente. Así de sencillo son los ejercicios con circuitos. Pero ¿dónde está la gran dificultad? En entender que este circuito era un circuito de carga, en saber que si es una carga tiene esta forma de onda y en saber que el valor máximo al que va a llegar se llama I máximo y es equivalente a todo esto. Eso es lo que hay que saber. Por eso me puse hoy a hacer esos dibujitos. Porque ahora que nosotros sabemos que es un proceso de carga, nada más decimos 220 miliamperes es igual a 6 volts entre 4,9 ohms por 1 menos E a la menos T entre tau. Y tau es LR. Y esto sería igual a 140 milihenrios entre 4,9 ohms. Y esto me va a dar 140 exponencial a menos 3 entre 4.9 sería igual a 0,029 segundos, porque la constante de tiempo es una constante de tiempo, como su nombre lo dice, de tiempo. Entonces, su unidad de segundos. Y obviamente que estoy metiendo 140 por 10 a la menos 3. Ahora que ya sé cuánto vale tau, lo único que me hace falta es despejar esta ecuación y despejar ese tiempo, porque es el tiempo en el cual el inductor se va a cargar desde 0 hasta 220 miliamperes, porque puse aquí del otro lado 220 miliamperes aquí en la corriente. Genial, si hago eso, tendría 220 miliamperes por 10 a la menos 3 entre, esa división sería 6 entre 4.9, son 1.22. Esto sería igual a 1 menos E a la menos T entre tau. Y esto de aquí sería 220 exponencial a menos 3 entre 1.22. Esto es 0,18. Envío este menos al otro lado. Esto es 0,18 menos 1. Es igual a menos E a la menos T entre tau. Este menos, cancela este menos y le pone un menos aquí. Y esto me daría 1 menos 0.18
son 0,82 y esto es igual a e a la menos t entre tau. Pongo logaritmo a ambos lados, entonces pongo logaritmo de 0,82 es igual a menos t entre tau. Y esto sería igual, de aquí puedo despejar t, y t sería igual a menos tau por logaritmo de 0,82. Es decir, el tiempo sería menos 0,029 por logaritmo natural de 0,82. Vamos a ver. Esto es menos 0,029 por logaritmo natural de 0,82. Y esto me da 5,76 milisegundos. Obviamente me tiene que dar positivo, ¿verdad? Porque es un tiempo. ¿Qué significa el tiempo negativo? Estamos en el pasado. No lo sé. El tiempo es positivo. Entonces tiene que dar positivo. Ese es el tiempo que le toma encargarse hasta los 220 miliamperios. Listo. Genial. Pregunta completada. Pero, ¿qué fue lo que dijo el tiempo? Que sea negativo si se emitía solo el signo. No, no, jamás. Es más bien que si nos da negativos, sepamos que metimos las patas en algo, más bien. Sí, sí. ¿Ok? Yo vi raro, pero escuché eso. Gracias. Por aquello. El tiempo negativo no existe. Por eso les digo, si algo da un tiempo negativo, esa respuesta no está bien. Bien. Ahora, vamos a hacer la pregunta B. Dice, ¿cuál es la corriente en el inductor 10 segundos después de que el inductor se cierra? Entonces, aquí vamos a ver qué pasa. Entonces voy a borrarle y voy a poner la B. B me están diciendo T es igual a 10 segundos. 10 segundos. Es decir, este T vale 10 segundos. Entonces la corriente sería igual a E entre R por 1 menos E a la menos T de 10 segundos entre tau. Esto lo puedo meter en un calculazo. Facilísimo. Esto me va a dar 6 entre 4,9. Son 1,22 por 1 menos E a la menos 10 entre tau y tau. ¿Se acuerdan cuánto valía? No lo apuntaron por ahí. Pero 0,029. eso mismo. Qué memoria la mía, ¿verdad? Visual, pura visual. 0,029. Ok. Y esto me va a dar aproximadamente 1,22 amperes. Vean qué vacilón. Y la corriente máxima, ¿cuánto es? 6 entre 4,9. 1,22 amperes. O sea, ya se había cargado al máximo. ¿Cómo vamos a comprobar también cuánto que si T es igual a 5 veces la constante de tiempo, el inductor está totalmente cargado? Ya vimos que la respuesta 2 es la corriente es igual a la corriente máxima y es igual a 1,22 amperes. Esa es la respuesta a la vez. Ahora, una, digamos, inquietud intelectual sería probar eso. ¿Cuánto ha pasado si T es igual a 5 constantes de tiempo? En ese caso, la ecuación se volvería I es igual a 1,22 por 1 menos E a la menos 5 tau entre tau. Ahora resolvamos esto. 1,22 por 1 menos E a la menos 5. Esto de aquí me va a dar 1,22 por 1 menos E a la menos 5. Y esto me da aproximadamente 1,21 amperes. Prácticamente se cargó. Por eso esto siempre hemos dicho, cuando T es aproximadamente 5T, estamos hablando de que está prácticamente cargado, porque esto de hecho es 1,217 amperes. O sea, casi el valor máximo.
Esto lo escucharán más nuestros colegas o mis colegas de eléctrica, ¿verdad? Pero igual aquí estamos todas las ingenierías. Pues en la electricidad, unos pequeños decimales son indiferentes. O sea, 1,22 amperes versus 1,21 amperes es prácticamente lo mismo. Entonces, eso es para demostrar que cuando el tiempo es 5 veces, cuando el tiempo es mayor a 5 veces la constante de tiempo, ya hablamos de que el inductor está cargado. Ahora hagamos la pregunta C. La pregunta C dice, ahora se pasa rápidamente el interruptor de A a B. O sea, alguien vino y cerró aquí, cambió de A a B. ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que la corriente en el inductor disminuya hasta 160 miliamperes? Entonces, ahora hay que darse cuenta que si el cable está en B, la malla de circuito que yo tengo es la RL y el inductor previamente ya estaba cargado. Es importante, ¿verdad? Si tengo esta malla, pero el inductor nunca se cargó, pues nunca va a haber corriente. El inductor tiene que estar previamente cargado. Entonces ahora, como ya sabíamos que está previamente cargado y se pasa a B, el inductor se va a oponer al cambio en la corriente y él decide, voy a entregar mi energía en forma de corriente. Cuando estamos hablando de la descarga, hablamos de que la ecuación es la siguiente. Esa es la ecuación de descarga con tau L. Y tau sigue siendo esto de aquí. Ahora, lo único que tenemos que hacer es poner 160 de este lado. Es igual a 1,22, que es la corriente máxima, que es esto de aquí, por E a la menos T entre tau L. Y esto sería 160 mili entre 1,22 es igual a E a la menos T entre tau, logaritmo natural a ambos lados, 160 milis, 22, o por 10 a la menos 3, para dejar de jalar ese mili, es igual a menos T entre tau L, y finalmente, T es igual a menos tau L por logaritmo de 160 por 10 a la menos 3 entre 1,22. Y este tiempo, obviamente, de nuevo, como les dije, tiene que darme positivo. Y esto sería menos tau L, que serían 0,029 por logaritmo natural de 160 exponencial a menos 3 entre 1,22. Y esto me da 0,059 segundos. Y ahí está la respuesta de la inciso C. Si lo ven, una vez más, como siempre se los he profetizado en el curso, la matemática es sumamente sencilla. La dificultad siempre está en comprender qué es lo que está pasando. Y ahí en el camino van a haber derivadas o integrales y cosas por el estilo. Este capítulo 4 es tal vez la última vez que vean una integral en el curso, que prácticamente las utilizamos solo para definir las variables que estudiamos o para definir alguna inductancia a un elemento. Fuera de eso, ya de aquí en adelante le decimos chao a esas ecuaciones con integrales, por si les asusta un poquillo. Ya por eso les decía yo que el examen 1 es el examen más difícil, porque es el que posee la parte más ruda de la matemática. Las otras partes del curso se pueden aprobar con buena comprensión, no dependen tanto de su manejo vectorial, que a veces es lo que es un poco difícil o que les cuesta mucho más. Entonces, si no tienen preguntas, vamos a llegar hasta aquí y nos veríamos el próximo jueves. Profe, yo tengo una preguntilla nada más. Dime. ¿Qué es la diferencia entre tau L y tau sin la L, digamos? ¿O lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo. Realmente le pongo el L, el sub L, para recordar que estamos hablando de la constante de tiempo inductor, porque más adelante vamos a tener circuitos con capacitores y también va a estar la constante de carga del capacitor. Entonces, para entender que no son iguales, por eso le pongo el sub L. Pero en esta primera parte, como solo ha aparecido el inductor, le ponen simplemente tau. Ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Genial. Entonces nos vemos el próximo jueves para hacer muchos más ejercicios de estos y Profe, ver.
Dime. El próximo jueves también es virtual. Sí, ¿verdad? toda esta semana nada más. Gracias. Listo. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Que les vaya súper bien. Igual, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.